Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido de manera exuberante en lugares celestiales con Cristo Jesús. La paz y la gracia de mi Señor esté sobre cada uno de ustedes que hoy se conectan a este culto maravilloso, glorioso por el Dios que adoramos. Quiero que oremos unos segundos. Quiero orar por usted, quiero orar por Colombia, quiero orar por su familia en esta mañana. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Señor, inclinamos nuestro rostro y levantamos nuestras manos para adorarte, para alabarte y para darte gracias. Estas canciones nos llevan al cielo y tú desciendes trayendo sanidad, trayendo limpieza a nuestro mundo, a nuestra tierra, a nuestra ciudad, a nuestro país. Señor, gracias por el privilegio que nos das, que a través de la oración y los cantos podemos entrar en tu presencia y poder, Señor, atraer tu gloria y tu reino hacia nosotros. Te pido la salud, te pido la sanidad, te pido la protección para cada uno de tus hijos, la provisión para cada uno de tus hijos, mi Dios precioso. Apelo a tu misericordia, tu infinita misericordia, tu infinita gracia, a tu infinita majestad gloriosa. Señor, a tu hermosura, a tu eternidad, a tu omnipotencia, a tu omnipresencia, a tu omnisciencia. Levantamos nuestras voces con tanta seguridad hoy de que tenemos un Dios suficiente para nuestras necesidades. Ministro los cuerpos de tus hijos que están enfermos en casa por esta pandemia, por este COVID, Señor. Que tu gloria se manifieste. Llévate esta pandemia, llévate este virus de estas casas, de estos hogares, de estos tus hijos, que haya Pascua, que la muerte pase de largo, Señor, en el nombre de Jesús, y no toque las casas de los hijos que te amamos y te adoramos con todo el corazón. Trae gloria, trae majestad, trae bendición, trae poder. Trae, Señor, sobre cada uno de tus hijos la salud, y te pido, Señor, que haya paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos, como el salmista, decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, podemos descansar y dormir confiados, Señor. Que los que tienen en este tiempo miedo, pánico, incertidumbre, temor, Señor, ahora mismo tu gloria se manifieste a los que tienen depresión por causa de este temor, de este confinamiento, de este encerramiento, de este encarcelamiento, de esta casa por cárcel a la cual tú nos has acorralado, para que nos arrepintamos, para que Señor, valoremos, para que en este tiempo te reconozcamos como el Dios de toda la tierra. Señor, te pido que sobre ellos, Señor, traiga libertad, pero ante todo que haya un corazón sensible en Colombia y en el mundo, para que al escuchar tu palabra, Señor, entre y produzca frutos al 30, al 60 y al 100. Te estoy pidiendo, Señor, que al entrar esta palabra a tus hijos traiga paz, traiga tranquilidad y traiga salvación y vida eterna. Señor, ministro esos cuerpos, declarando sanidad, Señor, total, y salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días para todos, hermanos. Por favor, les invito a que reenvíen el link en esta mañana y así podamos tener un tiempo con la palabra de Dios. Muy bien, hay una pregunta que se hacen muchos. ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está el Señor? Pero hay otra pregunta que de pronto le da la respuesta a esta. ¿Quién es Dios? Cuando sabemos quién es el Dios que tenemos, podemos darle la respuesta. ¿Qué está haciendo Dios? Es una pregunta, no es bíblica. ¿Qué está haciendo Dios? Es una pregunta como un poco atrevida. ¿Qué está haciendo Dios?
¿Por qué si Él es Dios no hace algo frente a esta pandemia? Es lo que muchos hacen. ¿Por qué si Dios existe, por qué permitió que mi papi, de mi mami, muriera, mi hermano muriese? Y son muchas las preguntas y hay mucha confusión, y ante esto hay muchas profecías y otros se están levantando a decir muchas cosas frente a esto que se está suscitando en la tierra, en nuestro mundo, en nuestro contexto, en nuestro escenario. Por eso es tan importante que frente a este razonamiento que a veces tenemos defectuoso, podamos tener una palabra que nos dé la claridad. Por eso, ante todo, necesitamos saber quién es nuestro Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y si respondemos quién es Dios, podemos saber qué está haciendo Dios. Y cuando podamos comprender cómo es que Dios opera sobre nuestra tierra, sobre nuestro mundo, podemos tener descanso. Podemos tener paz, podemos tener tranquilidad ante sus poderosos y maravillosos y excelentes y maravillosas excelencias de nuestro Señor. Entonces, importante esto. ¿Cuál es la pregunta más acertada entonces frente a esta pandemia y frente a estas pruebas tan difíciles? Si yo conozco su carácter y sus atributos, nunca estaré tomando esta actitud de estar haciendo preguntas que no son bíblicas. Por eso es tan importante conocer el carácter de nuestro Dios, sus atributos, sus cualidades, sus excelencias, y de esta manera poder tener en este tiempo paz y tranquilidad y cruzar este valle de sombra de muerte en victoria. Miremos un texto, un pasaje que siempre me ha ayudado y sé que le ayuda a usted si lo llega hoy a transcribir, hermano Emanuel. Yo quiero que lo ponga ahí en la Biblia, en Oseas 4:6. ¿Cómo me ha gustado este pasaje? Y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Imagínense qué pasó con este sacerdocio y qué pasó con los hijos de estos sacerdotes. Ellos tomaron la determinación de no tener en cuenta a Dios, de apartarse de sus estatutos, de sus decretos. No presentaron ante el pueblo el conocimiento y la palabra y los mandamientos que el Señor dio. Por ende, se levantaron generaciones que no conocían a Dios, generaciones que abandonaron al Señor, generaciones paganas, generaciones que no tuvieron respeto frente al Señor y por ende fueron destruidos. Y cuando están en medio de ese caos, la pregunta es: ¿qué fue lo que pasó? Un pueblo que no conoció a Dios. Mire, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Ahora, quiero que miremos otro texto que está en Daniel 11:32. En la importancia del conocimiento de Dios para este tiempo. Estoy tratando de dejarle esto en el corazón, hermano que está ahí conectado. Necesitamos tener conocimiento de Dios en este tiempo para poder enfrentar los coronavirus del futuro. Si tenemos una profundidad en el conocimiento de Dios, de quién es nuestro Dios, no estaremos necesitando qué es lo que está haciendo Dios. Porque si yo sé que tengo un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios sublime, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios infinitamente lleno de gracia, no tendré la necesidad de saber de qué está haciendo Dios, porque yo descanso en su carácter y descanso en sus atributos. Ahí en el libro de Daniel 11:32, en la parte B, pero leámoslo todo, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En la traducción actual dice así: el rey tratará de ganarse la simpatía de los que no cumplieron con el tratado de paz. Pero los que aman a su Dios
se mantendrán firmes y no le harán caso. Los que conocen, los que aman a Dios, en medio del paro, en medio de la corrupción, estarán confiados y sabrán que el Señor pronto actuará, y también sabrán actuar, reaccionar. Cuando nosotros tenemos el Dios que tenemos y lo conocemos, sabremos actuar en medio de una pandemia o en medio de una crisis. Ahí también quiero que mire Jeremías 9, 23, 24. Son los textos que traigo como base para que podamos comprender que necesita la iglesia. Es una propuesta que traigo hoy. Todo creyente necesita conocer al Dios que adora, o al Dios que alaba, o al Dios que recibió en su corazón. Todo creyente necesita conocer a su Dios. Versículo 23 y 24 dice: así dijo Jehová. Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es importante que comprendamos, no nos alabemos porque sabemos, porque tenemos inteligencia, porque tenemos dinero, porque tenemos riquezas, porque tenemos valentía. No, alabémonos porque conocemos a Dios. Yo te admiro si conoces a Dios. Yo te alabo, dice el Señor. Yo te voy a engrandecer si conoces, si me conoces, dice el Señor. Muy bien, podemos confiar en Dios totalmente cuando lo conocemos. Podemos descansar en Él cuando lo conocemos. Muchos de nosotros queremos saber de todo en este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas? No necesitamos saber todo lo que Dios va a hacer. Solo necesitamos conocer quién es Él. El carácter y las cualidades y los atributos infinitos de Dios nos pueden llevar a poder dormir tranquilos en medio de la pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios infinitamente poderoso para poder en este tiempo de pandemia descansar. Es como decirle, a ver, si yo tengo una persona dentro de la iglesia que tiene un carácter supremamente maduro, entonces viene y me dice: pastor, présteme las llaves del carro. Yo con seguridad se las doy. Aunque otro diga: pero ¿cómo se lo va a dar? ¿Qué va a hacer él con el carro? ¿Qué va a hacer él con esas llaves, pastor? Yo podré decirle: no necesito qué va a hacer. Solo sé que él tiene un carácter muy alto, muy bueno, muy maduro, y puedo confiar en lo que él es. Confío en lo que él es, porque si confío en lo que él es, de seguro va a hacer las cosas muy bien. Entonces, de la misma manera, si yo conozco el carácter de Dios, puedo descansar, puedo dormir tranquilo. Mi hijo puede dormir tranquila, mi hija puede dormir tranquila, usted puede dormir tranquilo, porque tiene un Dios omnipotente, un Dios misericordioso, un Dios infinito en gracia, infinito en amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Romanos 11:33 ha sido uno de los versículos que más me encantan, que más me fascinan. Dice así, versículo 11:33: Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Ahí yo puedo descansar, mi hermano. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos, como dice la Biblia. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él, así que alabemos a Dios por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es Romanos 11:33, Emmanuel.
Ahora miremos la Reina Valera en la traducción 60. Vamos a mirar ahí lo que dice Romanos 11, 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que hoy necesitamos, pastor? Conocer, entender y saber qué es lo que está haciendo Dios. O podemos decir: yo lo que necesito es profundizar más en el conocimiento de Dios. Yo oro a Dios, y el apóstol Pablo oraba a Dios para que la iglesia de Éfeso conociera, entendiera, comprendiera y pudiera tener un mayor entendimiento y conocimiento de la grandeza del Señor, de su Espíritu Santo y de todos sus planes. Por eso necesitamos en este año de la profundidad. Este año tuvimos un lema maravilloso con la iglesia: buscando más profundamente al Señor. Este es un año de conocerlo más. Es un año de medir 500 metros más hacia las profundidades de la sabiduría de Dios. Estoy completamente seguro de que en el momento en que lo conozcamos, de que entendamos más su grandeza, su belleza, sus atributos, sus excelencias, que podamos conocerle más sus bondades, sus cualidades, sus características, que podamos verle en su esplendor a través de las Escrituras, escudriñando las Escrituras, conociendo más quién es el Señor. De seguro que vamos a poder cruzar esta pandemia con paciencia, con fe, con confianza, pudiendo descansar y dormir tranquilos, como dijo el apóstol Pablo, como dijo el rey David en su Salmo 23: Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Él, que es mi pastor, me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, en medio de la pandemia no temeré mal alguno, porque Él es mi pastor. Así que si Él es mi pastor, nada me faltará. Estamos convencidos que hoy necesitamos es profundizar más en el conocimiento. Yo quiero que eso quede en el corazón suyo. Conocer a Dios. No saber qué hace Dios, sino conocer quién es Dios. Porque si sé del carácter que tiene mi Señor, estoy convencido que con ese carácter, con esos atributos y sus bondades, puedo cruzar esta pandemia en victoria. Muchos queremos saber del juicio sobre las naciones. Pastor, ¿esto es el juicio de las naciones? ¿Este es el castigo por el pecado? Yo creo que en lugar de eso podríamos ver otra cosa que vamos a ver en este momento. Lo que necesitamos es tener el descanso en el conocimiento de Dios y en sus atributos y en su revelación de la cruz. Miremos atributos. Entre los atributos de Dios están los decretos del Señor. Entre los atributos de Dios está la omnisciencia de Dios o su presencia. La supremacía, otro atributo, la soberanía de Dios. En otros de los atributos tenemos su inmutabilidad de Dios en la santidad, el poder de Dios, su omnipotencia, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su gracia, su misericordia, su ira, escucha esto, su meditación, o sea, meditando sobre este Dios todopoderoso y soberano,
podemos descansar. Qué atributos tan maravillosos. Si alguien le presentara a usted un lugar, un sitio, no hay palmeras, hay mar, hay cocos, hay aire, hay brisa, hay todo. Comienza a hablarle de la belleza de una playa, de seguro que arrancaríamos para allá y descansaríamos. De la misma manera, si los atributos de Dios están en su omnisciencia, su supremacía, su soberanía, su inmutabilidad, su poder, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su gracia, su misericordia, sus justos juicios, la pregunta es, ¿no podemos descansar en estos atributos? Una de las tareas que vamos a hacer es esa. Vamos a trabajar mucho con los pastores en presentar los atributos de Dios para que cuando se vengan las crisis podamos agarrarnos de ese Dios omnipotente. Ahora, quiero responder a eso. Si Mateo 24 se está cumpliendo hoy o no, ¿qué es esta pandemia frente a los juicios que están cayendo sobre las naciones? Pastor, ¿qué está pasando? Hoy se levantan profecías, otros tienen sueño, otros sueños, no sueño, tienen miedos, tienen incertidumbre, y frente a esto, ¿qué estamos diciendo los pastores? Que se vino el juicio de las naciones. Y podríamos decir eso, ¿no? Pero ahora, ¿qué predicarían los pastores en 1953? En 1347 a 1353. Estoy hablando de 1347 al 53 años, al 53, 6 años. ¿Sabe cuánto duró la pandemia negra o la muerte negra? Duró 6 años esta pandemia. ¿Sabe cuántas personas murieron? Murieron los índices, los cálculos, las estadísticas dicen que murieron entre 80 millones y 200 millones de personas. Imagínense. La pregunta que le hago a usted, ¿qué predicarían los pastores en ese tiempo? Mateo 24. Ahora, hay otra. La gripe española en el año 1918 a 1920. De 1918 a 1920 estuvo la pandemia de la gripe española. Murieron un promedio de 50 a 100 millones de personas. Frente a la viruela, en el año 1520, dice que la viruela se ha llevado en estos últimos años a más de 300 a 500 millones de personas. ¿Qué debemos de estar predicando? ¿El juicio de las naciones? ¿Es el tiempo para predicar el juicio de las naciones o creer que el Señor está disciplinando nuestra tierra? Yo sé que muchos de ustedes van a responder ahí. ¿Es el juicio de las naciones o es una disciplina? Ahora, quiero que vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. Pero si alguno, hermano Emanuel, ponga ahí Primera de Pedro 4, 16 al 17. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si siempre comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Dios no tiene en este tiempo que pasar a su iglesia como usted y como yo, pasarla por la gran tribulación. Estamos en tribulación desde el día en que la iglesia nació. Pero la gran tribulación, la ira de Dios no es para nosotros. Dios va a levantar a su pueblo. Pero sí creo que en este tiempo Dios está disciplinando la tierra. Y comienza por nosotros, los pastores, y por la iglesia. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que se está predicando hoy desde los púlpitos? El Evangelio. Hoy lo que queremos oír es la realización de la vida. Hoy lo que muchos quieren oír es una palabra sobre la prosperidad, como el bienestar familiar. Es lo que queremos oír, pero lo que Dios quiere que prediquemos es de su reino, de su venida, de su regreso, de su eternidad. Dios quiere que hoy estemos con Él. La pregunta es, ¿estamos disciplinados para que hoy tengamos el mensaje correcto de salvación?
Dios, ¿qué está haciendo hoy para corregir a un mundo lleno de pecado, de idolatría, un mundo lleno de infamia y de maldad, un mundo lleno, totalmente lleno de incredulidad, que no quiere creer en el Señor? ¿Qué tiene que hacer Dios para que el corazón del hermano, de la persona, digamos así, del colombiano o de usted que está ahí en casa, se sensibilice para oír la voz de Dios? Hace años está adorando a Dios, diciendo: Señor, hay corazones que les rebota el evangelio, pero en medio de esta pandemia, ¿sabe qué? He visto que muchos están abriendo el corazón para recibir a Jesús. Entonces, el juicio no es para las naciones, el juicio comienza por casa y está comenzando por nosotros, para que nos arrepintamos, para que nosotros como iglesia volvamos al mensaje de salvación y vida eterna. Quisiera saber si hay alguien que dice amén ahí. Estoy dando la respuesta. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo? ¿Dónde está el Señor? Estoy respondiendo que lo más importante no es saber qué está haciendo Dios, sino saber quién es Dios. Y cuando Él es un Dios justo, Él es un Dios infinitamente sabio, infinitamente misericordioso, Dios quiere salvar al mundo. Y Dios está salvando esta tierra a través de la locura de la predicación y por medio de un coronavirus que está sensibilizando el corazón del hombre para que lo reciba. Quiero cerrar aquí con algo que el Señor me daba frente a una lectura de un suceso de lo que tiene que ver con el pastor Jonathan Edwards, un evangelista poderoso, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, que escribió estas palabras. Dice: tú has escuchado que el ser superlativo excelente es Dios, es tu Dios y es nuestro Dios. Sus excelencias son motivo de gozo y consuelo para ti y para mí. Puedes sentarte y meditar en ellas con placer y deleite. Claro, deleitarnos en su misericordia, infinita gracia, infinito amor es para deleitarnos. Los pensamientos acerca de su grandeza, de su poder, de su santidad, de su justicia, son motivo de terror para el impío y serán motivo de terrible asombro para ellos por siempre, pero estos son consoladores y causa de gozo para ti y para mí. Los más terribles y espantosos atributos de Dios no necesitan ser terribles para ti, sino consoladores. Podemos pensar en su gran poder, en su terrible majestad, en su justicia vindicada con gozo, así como pensar en su misericordia y bondad. Puedes pensar con gozo en que Él es un fuego consumidor, así como pensar en que Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles, porque todos sus atributos están de tu lado, su justicia y santidad, así como su misericordia, amor y compasión son tuyos y son míos. Puedes pensar en su descenso del cielo para juicio en su tierra, majestad, y en su terrible majestad, y todo el mundo cayendo en pedazos ante él, como con terremotos, truenos, relámpagos, y los demonios y los hombres impíos temblando en horror inexpresable y en asombro ante la vista de él, con tanto consuelo como puedes pensar en él colgado en la cruz. Has sido librado de la ira de este terrible ser. Estás en Cristo, un refugio seguro contra todo peligro, y donde nunca necesitas temer la sensación de su venganza. Su ira será derramada sobre sus enemigos, pero tú estás seguro y no necesitas temer. Estás
fuera del camino de ese torrente de azufre que enciende el fuego del infierno, y te has acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la mirada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Este Dios, con quien nada en el cielo se compara ni nada se asemeja a él entre los hijos de los poderosos, este Dios es de generación a generación un infinitamente poderoso, sabio, santo y amable ser, quien es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es tu Dios. Él está reconciliando contigo y se ha vuelto tu amigo. Hay una amistad entre tú y Él y el Todopoderoso. Te has hecho familiar a Él, y Él se dio a conocer a ti y se comunica a ti, conversa contigo como un amigo, habita contigo y en ti por su Espíritu Santo. Si Él te ha llevado a una relación más cercana con Él, se ha vuelto tu Padre y te tiene como tu hijo. Él cuida de ti y se asegura de que tengas provisión, se asegurará de que nunca te falte nada que sea útil para ti, y te ha hecho uno de sus herederos y coherederos con su Hijo, y te otorgará una herencia como es otorgada a un hijo del Rey de Reyes. Tú estás ahora en cierta medida santificado y tienes la imagen de Dios en tu alma, pero más adelante, cuando Dios te reciba a ti, su amado Hijo, en sus brazos y te admita en el perfecto disfrute de Él como tu porción, serás completamente transformado a su semejanza, porque lo verás tal como Él es. La consideración de tener un Dios tan glorioso como tu Dios, tu amigo, tu Padre y tu porción, y que tú lo disfrutarás a Él eternamente como tal, es suficiente para hacer despreciar todas las aflicciones de este mundo y las adversidades y aún la muerte misma, y pisotearlas debajo de tus pies. ¿Cuántos dicen amén? Es de completa tranquilidad y paz cuando tenemos el conocimiento de ese Dios infinito, ese Dios maravilloso que tiene un carácter maravilloso. Yo quiero que oremos bajo esta premisa de que tú no necesitas saber en este tiempo qué es lo que hace Dios. Lo que tú necesitas saber es que tienes un Dios infinitamente maravilloso. Dejo estas tres resonancias en tu corazón: el carácter de Dios, la confianza en Dios y el conocimiento de Dios es lo que hoy nos puede ayudar en este tiempo pandémico. Cuando hablo del carácter de Dios, el efecto del carácter de Dios en tu vida te debe llevar a descansar. En segundo lugar, la confianza hoy tiene que descansar en los atributos del Señor. Si quieres pasar este tiempo pandémico con paz y con tranquilidad, debes de descansar en los atributos, en las bondades, en las cualidades, en las características, en las infinitas excelencias de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocerlo más. Necesitamos pasar más tiempo con las Escrituras. Necesitamos que nuestra mente, que se fragmenta y se desconcentra, tenerla más unida y pegada en el espíritu de la palabra. Necesitamos pedirle a Dios gozo a través de las Escrituras, que podamos conocerlo a través de Génesis, a través del Pentateuco, a través de los libros poéticos, a través de los profetas, a través de los libros históricos del Antiguo Testamento, a través de los profetas mayores y profetas menores, a través de los evangelios, a través de las 13 cartas del apóstol Pablo, a través del libro de los Hechos, a través de las
cartas del apóstol Juan, a través de las cartas del apóstol Pedro y a través de Apocalipsis, poder disfrutar y conocer más la grandeza y la belleza y la hermosura de Dios, poder mirar a través de las Escrituras su infinita gracia, su infinito amor, su infinita bondad, su infinito poder, su infinita presencia, omnipresencia, omnisciencia, que podamos ver su inmutabilidad, poder conocer todas sus excelencias y descansar. Yo quiero que ahí donde están, mi hermano, inclines tu rostro y que puedas hoy confiar en que este barco no se va a hundir. Este barco cruzará este mar turbulento. ¿Saben? Dios me lleva a el pasaje donde el apóstol Pablo va en el barco y tiene que llegar a la isla de Creta, creo que era el lugar donde tenían que llegar. Y a ese lugar el barco se partía en dos pedazos. Y el Señor sabía qué iba a pasar. El Señor sabía qué era lo que iba a ocurrir. Y le dice al apóstol Pablo, tienes que decirles que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto, y yo les salvaré la vida y ninguno de ustedes perecerá. El barco se perderá, pero ninguna vida se perderá. Y ese día llegaron a esa isla de Malta, creo que era que se llamaba, y ninguno de los que estaban en el barco pereció porque Dios estaba con ellos. Su gracia y su poder estuvo cubriendo al apóstol Pablo. Y de la misma manera podemos en este momento descansar en esos atributos maravillosos del Señor. Cómo me encanta a mí saber que nuestro Dios es Cordero y es León. Es infinito en gracia, pero es infinito en justicia. Es infinito en altura, pero es infinito en condescendencia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En este momento, descanse en la grandeza de Dios. Descansemos en los atributos de Jesús, en los atributos del Dios poderoso que tenemos. Oh, quiero volver a leer esto como un poema. ¿Saben ustedes que esto es un canto? ¿Sabe que Romanos 11:33 es un poema, es un canto? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te alabo y te glorifico y presento esta iglesia y me lleno de mucha fortaleza en saber que tengo un Dios tan grande y poderoso que puedo, Señor, presentar este pueblo delante de ti para que en tu grandeza poder decir así, como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré? Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Aunque vengan contra mí, Señor, caerán 1000 a mi diestra, 1000 a mi siniestra y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 4, el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque contra mí se levante guerra, yo
estaré confiado. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Como decía nuestra hermana Lady, cuando vi a través de Génesis que mi Señor era el creador de los cielos y la tierra, cuando pude ver su grandeza a través del libro de Samuel, cuando podemos verte, Señor, a través de las Escrituras, podemos descansar y confiar en tus atributos, en tus bondades, en tus excelencias, en tus cualidades, en tus características, Señor. Yo en esta mañana presento tu iglesia, Señor, y sé que eres suficiente para nuestras necesidades, Señor. En tu gran poder suelta una palabra de sanidad sobre el que está en casa, el que está allí en su hogar, el que está en el hospital, en la clínica, el que está allí enfermo en casa, Señor. Ahora, en tu omnipotencia, en tu omnisciencia y en tu omnipresencia y en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, te pido que lo guardes, lo cubras, lo levantes y descanso, Señor, que tú eres un Dios soberano y bueno, muy grande, muy lindo, y descanso en ti, Jesús. Que podamos mirar la grandeza tuya y conocerte cada día más. Señor, tu carácter es maravilloso. Señor, que podamos confiar. Señor, que podamos conocerte más a través de las Escrituras. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados. Me gozo de haber estado con ustedes en este estudio bíblico, de haber respondido la pregunta: ¿qué es lo que está haciendo Dios? No necesito de saber qué está haciendo Dios. Yo lo que necesito saber quién es Dios. Y el Dios que tenemos es muy poderoso. Y sabemos que si Él es santo, si Él es justo, si Él es misericordioso, si Él es omnipotente, puedo estar seguro que Él está haciendo las cosas muy bien en este tiempo. Y lo que Él haga, lo hará siempre en su amor y en su gracia y en su infinito, potente, glorioso y maravilloso nombre, que es sobre todo nombre. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vamos a la escuela dominical, sin antes decirle, mi hermano, que usted debe de conectarse a las 5:30 todos los días. Bendigo la ofrenda, bendigo los aportes que siempre dan. Esos aportes y esos diezmos y esas ofrendas que usted da para el reino de los cielos, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, desato gloria y bendición para tus hijos en el nombre de Jesús, que en tiempo de pandemia tú eres nuestra provisión, tú eres nuestro proveedor, tú eres Jehová Shama, tú eres nuestro sanador, tú eres Jehová Jireh, eres nuestro estandarte, Señor, eres nuestro proveedor. Oh, aleluya, Señor, bendigo a cada uno de tus hijos que hoy ofrendan con gozo y con alegría, y que hoy podamos ver milagros de ese Dios poderoso en nuestras vidas y en nuestras áreas de provisión. Que esta semana se miren cielos abiertos y que caiga bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos para la escuela dominical. Pueden haber ofrendado ahí a ese número, mi hermano, que le llegó, que va usted a escuchar ahorita. Usted puede dar su ofrenda y muchas gracias, y de verdad usted cada vez que ofrenda y diezma extiende el reino de los cielos. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.